La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos, en este domingo celebramos la solemnidad de la Santísima Trinidad. Compartimos el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Cada una de las lecturas de este día, eso es siempre, porque siempre se lee la palabra de Dios, pero en este domingo la liturgia nos presenta lecturas que cada una en sí misma nos daría para reflexionar tanto, para orar tanto. En la primera lectura del libro del Éxodo vemos a Moisés, la imagen de un Moisés que sube en la madrugada con las tablas de piedra listas para recibir los mandamientos. Cuando él sube se encuentra con un Dios que pasa delante de él y le dice: yo soy el Señor Dios, compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. En este domingo de la Santísima Trinidad podríamos ahondar tanto en cada una de estas características. Primero es el Señor, o sea, es el amo. Si Él es el amo, nosotros somos los siervos, somos los esclavos. Y eso implica una relación importante que no debemos de perder de vista. Pero es el Señor Dios. O sea, de ninguna forma somos iguales. Dios, nuestro Dios, está, por obra de misericordia, está a punto de dar la ley a Moisés, está a punto de dar los mandamientos, y a través de eso entonces nosotros entenderemos cuál es la voluntad de Dios y cuál es el instructivo para la humanidad. Es un momento importante, porque hay que entender que ese Dios es el que puede decir lo que es bueno y lo que es malo. No le corresponde al ser humano decir lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando el ser humano se roba ese derecho, entonces históricamente hemos visto las consecuencias gravísimas del ser humano queriéndose imponer a sí mismo como Dios, quererse rebelar contra el que es el Señor. Bueno, entonces hoy más que nunca tendríamos que tener cuidado con darle a Dios el lugar que le corresponde. El Señor es el Señor Dios, pero el Señor Dios es Dios de una forma preciosa, compasivo. ¿Por qué compasivo? Porque no pudiera ser de otra forma. Nuestro Dios tiene que compadecerse de nosotros porque somos tan dignos de compasión. El Señor Dios tiene que mirarnos y mirarnos con tanta ternura ante nuestra necesidad. El Dios que nos ama tanto, que nos entrega a su Hijo único para salvarnos, no podría no ser misericordioso. Ese Dios misericordioso sale al encuentro de nuestra necesidad. Nuestro Dios es compasivo precisamente porque es todopoderoso. El Señor compasivo también es clemente. Ese Dios que comprende lo que nosotros no comprendemos. Y ese Dios que mira todo el cuadro completo, ve al pecador, pero también ve las circunstancias del pecador. Entonces, este Dios compasivo y misericordioso es un Dios que es fiel y que no falta a sus promesas. Una característica asombrosa es que nuestro Dios es paciente.
Les recomiendo muchísimo los tratados sobre la paciencia de San Agustín y de Tertuliano. Es que ese Dios paciente, nosotros no somos impacientes porque vivimos en un tiempo tan limitado y nuestros días tienen solo 24 horas, pero Dios es paciente y toda la naturaleza que Él creó está llena de esa paciencia de Dios. Nosotros quisiéramos las cosas espontáneas, quisiéramos una especie de horno de microondas al que le pusiéramos una semilla y en 3 minutos estuviera un árbol ya dando fruto. Pero nuestro Dios es paciente, y así como es paciente con el herido, le da su tiempo para que sane. Ese Dios paciente, ese Dios misericordioso, entonces también está a la espera de nuestra conversión, a que nuestra alma dé los frutos de conversión necesarios. Tendríamos que aprenderle tanto en este tiempo de cuarentena, en este tiempo de tanta incertidumbre, su paciencia. Saber esperar es un don que viene de Dios. Nuestro Dios es misericordioso. Yo no sé cuál será la concepción de la concepción divina de otras personas, de otras religiones, pero el cristiano, el judío, tiene que entender que nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios nos ama incluso cuando no lo merecemos. Nuestro Dios nos ama cuando nadie más nos ama. Nuestro Dios es el Dios que recoge a aquel a quien lo han abandonado su padre y su madre. Nuestro Dios misericordioso ve el valor que Él puso en nuestra alma y en nuestro ser al crearnos. Nuestro Dios es misericordioso porque nos ama más allá de nuestra perfección, más allá de nuestras limitaciones. Nuestro Dios es fiel. Él dice que te ama, Él dice que te llama y Él no cambia de parecer. La oración que Moisés hace postrado delante de Dios en el monte Sinaí es una oración que todo sacerdote, desde el Papa hasta el sacerdote más joven, debería de hacer con todo su corazón en estos momentos por nuestro mundo tan necesitado. Dice: dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Es que sin un Dios, la Santísima Trinidad también en la piedad popular se le conoce como la Divina Providencia. Es maravilloso que el pueblo logre hacer esta conexión más allá de cualquier teología. Es que la promesa de Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo se hace tan urgente y tan necesaria en los momentos tan angustiantes que estamos viviendo. A la angustia del COVID, de que no dejan de aumentar los contagiados y lamentablemente también los difuntos, se le añade la inestabilidad económica. Por si esto fuera poco, se le añade la cultura de la muerte, en la que el que tiene un poco de poder lo usa en contra de su hermano. Los abusos de autoridad de policías, la violencia de las protestas de los ciudadanos, el que nuestros políticos estén utilizando estos temas para acarrear agua a su molino. Estamos en un momento tan terrible
Y entonces, hoy más que nunca, es necesario decirle a nuestro Dios: dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Señor, necesitamos que nos tomes como cosa tuya. Porque no podemos. Pero ¿cuánto es necesario que mientras el sacerdote dobla la rodilla delante del Santísimo para hacer esta petición, sean también capaces los fieles de doblar la rodilla ante nuestro Jesús y pedirle: Señor, tómame como cosa tuya. Yo no quiero pertenecer a un mundo violento en el que el hombre es el lobo del hombre. Señor, tómame como cosa tuya y hazme instrumento de tu paz, hazme instrumento de tu amor. Luego, eso es la preciosa primera lectura. En la segunda lectura de San Pablo la segunda carta de San Pablo a los Corintios, hace una invitación tan actual: vivan en paz y armonía. Vivan en paz y armonía. Podemos voltear hacia afuera y ver toda la violencia, podemos ver todo el caos, toda la desestabilización social. Pero creo que también es necesario mirar hacia adentro. ¿Qué es lo que ha despertado el racismo? ¿Qué es lo que ha despertado la violencia? ¿Qué es lo que ha despertado que quien tiene el poder de ayudar se toma ese poder para ayudarse a sí mismo? Creo yo que es necesario voltear hacia nuestras casas. Vivan en paz y armonía, independientemente de cómo sean las otras personas dentro de tu casa, independientemente de las relaciones que hay entre padres e hijos, entre cónyuges, entre suegros y yernos y nueras, independientemente de lo que el otro haga o no haga. ¿Qué tanto tú estás queriendo vivir en paz y armonía? ¿Qué tanto tú le estás echando gasolina a ese fuego que ya está encendido en tu casa? Dice: vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Continuamente decimos: el Señor esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Es que van de la mano. Si no buscamos instaurar la paz en nuestras vidas, estamos pidiéndole a Dios que salga de ellas. Salúdense con el saludo de la paz. No significa nada más el ritual, el rito litúrgico de la paz esté contigo y con tu espíritu. No. Esto es mucho más serio. Por favor, esto es mucho más serio. Salúdense con el saludo de la paz. ¿Qué tanto tu relación con el hermano, qué tanto tu encuentro interpersonal es el encuentro de alguien que es portador de la paz? Antes, cuando nos saludábamos de mano, ¿de dónde viene el saludo de mano? Mira mis manos, no tengo un arma, no te voy a atacar. ¿Qué tanto tendríamos que también mostrar la lengua, verdad? Para entender que tampoco en la lengua tengo veneno. Bueno, hoy no nos saludamos ni de mano, y mucho menos mostrando la lengua, por prudencia. Pero ¿cuánto la actitud tiene que ser esa misma? Es que yo no vengo a atacarte, yo vengo a desearte que la paz reine en tu corazón. Jesús lo dice, ¿verdad? Cuando entren en una casa, saluden así. Si hay gente amante de la paz, entonces su deseo de paz se cumplirá, y si no, su deseo volverá a ustedes. Que nuestras relaciones interpersonales fomenten la paz y no nos la quiten. Hoy, más que nunca, el mundo necesita el testimonio de los cristianos que sean capaces de transmitir la paz. Y el saludo que se ha vuelto litúrgico, que viene de esta carta: la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. En este domingo de la Santísima Trinidad, entender las relaciones al interno de la Santísima Trinidad y al externo, nuestra relación personal con cada una de las personas de la Santísima Trinidad, nuestra relación con Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Es que se habla de gracia porque no hay forma alguna en la que tú y yo podamos decir que merecemos todo lo que viene de Jesús. No lo merecemos, es gracia. El amor que Jesús nos ha dado es gracia. Los sacramentos a través de los cuales nos llega su misericordia, su fidelidad, su paciencia, su clemencia, su compasión, son gracia. Que Jesús haya dado la vida por ti es gracia. Todo lo que tú tienes, voltea, abre los ojos, respira profundo, mira a tus seres queridos. Todo es gracia. Todo lo hemos recibido. Y si en este momento estás padeciendo, también es gracia el entender que Jesús no te ha dejado solo. El amor del Padre que será manifestado de forma magnífica en las palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Entonces, el amor viene del Padre. Nosotros, tú y yo, somos amados personalmente por el que creó el universo entero, el que sostiene al universo. Te ama personalmente. Y la prueba es que dio a su Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo. Hace unos días platicábamos acerca de por Pentecostés sobre la fundación de la iglesia. Decían, no, es que algunos decían que la iglesia se había fundado en Pentecostés, otros que no, que en el costado abierto de Cristo, otros que en la predicación del reino, otros que en la encarnación. Ok, la cuestión es que la obra de Jesús es fundante de la iglesia. No se pueden separar. Entonces, desde la encarnación hasta Pentecostés, la iglesia se va creando, se va gestando, va creciendo, se va alimentando, hasta que es enviada a proclamar, a bautizar, a perdonar los pecados. La gracia del Espíritu Santo viene a darnos una iglesia viva. Querido hermano, pero es que la iglesia, no se puede hablar de iglesia si no hay comunión. No se puede hablar de iglesia si no nos entendemos con el que está a nuestro lado. No podemos hablar de iglesia, por caridad, no podemos hablar de iglesia si no vamos haciendo un esfuerzo real de realmente unirnos en comunión, en la comunión sacramental. Pero la comunión sacramental es el culmen. Se llega a la comunión sacramental teniendo la comunión física con nuestros hermanos. Se llega a aquella comunión siendo antes unidos en Cristo, en la fe, en las obras. Porque ¿quién nos da la comunión? Nos la da la unión con nuestro Señor Jesús. Entonces, el Espíritu Santo viene a compactar a la iglesia. Este Espíritu Santo, entonces, querido hermano, nos trae el don de la comunión, que es un don maravilloso, pero que es un don que hay que fomentar, que hay que alimentar. Primero, en relación con nuestra comunión con Dios, luego en relación en la comunión con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Pero para eso entonces tendríamos que imitar un poquito las virtudes de Dios. La compasión, la clemencia, la paciencia, la misericordia, la fidelidad. Todo eso constituye, todos esos rasgos divinos
constituyen la comunión eclesial. Jesús no ha querido llamarnos fuera de la iglesia. Jesús ha querido llamarnos a través de una iglesia. La obra de Jesús entonces viene a ser la obra de la iglesia, la redención, la salvación humana, la instauración del reino. Pero tú y yo somos iglesia. En ese sentido tenemos tanto por hacer. Si hay que criticar a nuestra iglesia que es pecadora y que está herida, hay que hacerlo siempre de forma fraterna, siempre con un espíritu de humildad, de docilidad a las inspiraciones del Espíritu Santo. Y bueno, llegamos al Evangelio, un Evangelio maravilloso. No se puede entender el Evangelio de Juan sin tener en cuenta Juan 3:16. Juan 3:16 nos da la perspectiva para entender todos los escritos juánicos. Pero no solamente eso, porque Dios no quiere que nos hagamos expertos en teología, eso no es importante. A través de Juan 3:16 podemos entender toda la vida cristiana, toda la vida humana. Jesús te está invitando a valorar tu vida y la vida de tu hermano a través de este texto maravilloso. Cuando se lee así, no se entiende una cosa importantísima. Estas no son palabras del apóstol Juan, son palabras del mismo Cristo, que Juan transcribe. Son palabras de Cristo que le está explicando a Nicodemo la forma de ser discípulo. Entonces, Jesús primero le habla del nacer del Espíritu. Luego Nicodemo no entiende, el inocente cree que se trata de volver al vientre materno siendo adulto. No, se trata del Espíritu Santo. Y entonces, en este nacer del Espíritu Santo, el creer en el Jesús que se ha hecho hombre, en el creer en la palabra de Jesús, será fundamental para salvarse. Y si tú, teniendo la oportunidad de comprender y de acercarte a la revelación que viene de Jesús, tú rechazas esa oportunidad, tú quieres, habiendo venido la luz al mundo, tú quieres rechazarla, entonces, querido hermano, hay un motivo fuerte de condenación, porque Dios te lo está dando todo y tú lo estás rechazando. Y ese rechazo no viene de otro lado que sea la soberbia. La soberbia que te ciega y que te hace creer que tú no necesitas ser salvado. Cuidado. Pero, volviendo a la parte tan maravillosa de este pasaje que es central, Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tanto vales a los ojos de Dios, querido hermano. Tanto amado Dios que nos entrega. Jesús nos dice que el que encuentra un tesoro lo esconde, va y vende todo lo que tiene y luego compra ese terreno para hacerse del tesoro. Querido hermano, en ti hay un tesoro y nuestro Dios ha vendido todo lo que tenía para poder comprarte. Entonces vales tanto que Dios mismo ha dado la vida por ti. Dios no quiere que perezcas. Jesús no ha venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Jesús viene a salvar, fundamentalmente, desde la creación hasta el juicio final, lo que Dios ha querido hacer, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde la creación, la redención, la santificación, el camino de iglesia, todo lo que Dios quiere hacer es rescatar aquello que se le ha perdido. Porque en el plan divino no estaba la perdición del hombre. En el plan divino estaba la salvación, tu salvación y mi salvación. Querido hermano, creer salva. Creer salva.
¿Y qué quiere Jesús que creas? Que eres amado. Jesús quiere que te sepas amado. Se habla de la cuestión del hombre a la cuestión de la cuestión del hombre a la cuestión de Dios. Y de la cuestión de Dios a la cuestión del hombre. ¿Cuál es la visión que tienes de Dios? Porque la visión que tengas de Dios será la visión que tengas de ti mismo. Si tú estás siendo bombardeado por ideas panteístas en las cuales eres energía, que eres parte de un todo, ok, entonces hay que cuidar a un árbol, pero tal vez te estás descuidando a ti. Y es extraño que luego ve uno este tipo de espiritualidades, y en este tipo de espiritualidades hay mucha empatía por un animal, pero hay poca empatía por el que comparte tu casa. Hay mucha falta de empatía por el ser humano que sufre. Hay mucha empatía por una elefanta que muere de una forma terrible, horrible, pero hay poca empatía por el ser humano que tiene derecho a nacer, y que nosotros decimos que no, que su derecho no es, que el que no tiene derecho a nacer, de lo que sí hay derecho es a acabar con la vida, y ese derecho es el de la madre. Cuidado, porque entonces aquí hay un llamado muy fuerte a creer un Dios, una creencia panteísta. Es que eres parte de un todo, y entonces eres parte de nada. Eres parte de la casualidad, fruto del caos, una energía que se mueve sin ton ni son. ¿Y eso dónde te deja? ¿Eso dónde te deja si en lugar de morir te vas a transformar en algo más, en un ser vivo más? Entonces, ¿dónde deja la importancia de tu momento histórico? Si crees en un Dios que es un Dios que aplasta, que es un Dios vengativo, que es un Dios tirano, entonces pues tienes todo el derecho a vivir con miedo. Pero querido hermano, Jesús en Juan 3:16 viene a decirnos que no, que tenemos un Dios que no nos quiere condenar, que tenemos un Dios que nos quiere salvar. Un Dios que te ha creado por amor, que por amor a ti entrega a su Hijo. Pero cuidado, porque, creo yo que en lugar de traducir como entregar, deberíamos de traducir como dar. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único al mundo. ¿Por qué? Porque con tu libertad tú puedes rechazar ese don de Dios. Y la gracia que viene de Jesús es rechazada. El amor que viene del Padre es rechazado, y por lo tanto no podemos llegar a la comunión. Querido hermano, hoy más que nunca nuestro mundo necesita una humanidad capaz de salir al encuentro del otro, capaz de estar en comunión con el otro. Hoy más que nunca necesitamos abrir nuestro corazón a la gracia que viene de Jesús, que nos da tanto, que nos transforma a través del amor del Padre. Hoy mi Jesús viene a ofrecernos comunión con la vida intratrinitaria. Seríamos tontos si no quisiéramos creer en este Jesús que quiere caminar con nosotros a pesar de nuestra indignidad y de nuestra cabeza dura. Seríamos tontos si quisiéramos rechazar toda la paz y toda la armonía que Jesús viene a darnos. La paz y el amor de Dios quieren habitar en el mundo, pero no pueden habitar en el mundo si no habita primero en cada uno de los corazones. Dios quiere que tú seas alguien que construya su reino de paz y de justicia. Hermano, Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Dios
viene a decirte que te ama profundamente, que vales muchísimo, que tu prójimo vale muchísimo. Pero la parte que te toca a ti hacer, de creer y de confiar, te toca a ti. El que tiene que dar ese paso o ese salto, como quieras verlo, eres tú, y te conviene darlo. Pedimos por nuestro mundo que está siendo azotado por la violencia, que está siendo azotado por el coronavirus, que está lastimado por el egoísmo tan horrible, por la soberbia que aplasta la dignidad humana. Le suplicamos a nuestro Dios que no nos deje, que no nos abandone, que nos haga capaces de encontrar su presencia en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.